¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Muy buenos días, el Señor sea con cada uno de nosotros y su bendición llegue hasta donde ahora mismo tú te encuentras. Bueno, vamos a seguir caminando en Juan capítulo 14, porque ciertamente Jesús declaró que Él era el único camino al cielo, el único camino hacia el Padre, pero esto no fue todo lo que Él dijo en este sermón maravilloso. Jesús de hecho sigue ministrando a los suyos y recordemos que les ha dicho: no se turbe vuestro corazón, confiad en Dios, confiad en mí. Él ha declarado que es el único camino al cielo y ahora da un paso más para declarar que Él es Dios, una verdad potente para nosotros, pero que para los judíos se convertiría en una herejía. Yo quisiera afirmar que el cristianismo depende de forma total de la veracidad y de la verdad de Jesucristo. Cuando la gente habla de Cristo, no asumamos que se refiere al Cristo de la Biblia. A veces me toca tener conversaciones con algunas personas que cuando saben que soy un pastor, comienzan a tener un vocabulario un tanto religioso. Ellos asumen que deben de hablar con un vocabulario que tiene este tenor. Para algunos, Cristo es un demente. Para algunos, Cristo es simplemente un mito, o se convirtió en un gran maestro, o en un gran profeta. Para otros, Cristo es un buen hombre, un maestro de la religión, un moralista, o simplemente un Jesús histórico, o un Cristo creado. O para algunos incluso, Cristo llega a ser el mejor líder socialista que ha habido en el mundo. Bueno, todo esto es basura, no importa quién lo haya afirmado o lo haya dicho. Jesús no fue simplemente un mito o un gran maestro o un gran profeta o un buen hombre o un maestro de religión o un moralista. Él no es el Jesús histórico, Él no es un Cristo creado y mucho menos Él es el mejor líder socialista del mundo. De hecho, el socialismo es rotundamente contra Dios, un pensamiento contra Dios. Los teólogos liberales del siglo XIX buscaron al Jesús histórico, al cual le quitaron su divinidad, le quitaron lo sobrenatural, le quitaron el reconocimiento que como hijo de Dios tenía, robaron la idea que él tenía de el Mesías y también dijeron que este Cristo no podía redimir. Entonces, ¿qué fue el resultado de la teología liberal? Simplemente un personaje moral que nos guía a la justicia de acuerdo a los estándares de esta era. La verdad es que nuestra respuesta ante la afirmación de quién es Cristo es sumamente importante, ya que un día la respuesta a esta interrogante determinará nuestra eternidad. Mira, escucha lo que dice Juan 8:24. Por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Por lo tanto, querido amigo, una correcta cristología es la primera prueba de nuestra comunión con Dios. En cambio, su negación es la señal de una falsa conversión. Una cristología deficiente causa mucho daño. El nombre de Cristo hoy es un concepto genérico e intercambiable para aludir a un Dios en un momento determinado. Así que
Regresemos al mensaje del aposento alto, Juan 14, verso 7. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, crean por las obras mismas. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Bueno, este es un pasaje maravilloso, porque recordemos el sentido original de estos mensajes. Jesús quiere afirmar la vida de sus discípulos ahora que Él regresará, ascenderá al cielo, y aunque más tarde va a decir que no los dejará huérfanos, que no los abandonará, sino que enviará al Espíritu Santo para que Él los dirija, para que Él los acompañe, aquí encontramos grandes verdades, verdades que ahora están siendo desplegadas para los discípulos acerca de Jesús, y lo quisiera enunciar en 3 expresiones. Ahora ellos tienen grandes verdades de su persona, de su poder y de su promesa. El puritano, quien escribiera uno de los comentarios devocionales más famosos, Matthew Henry, dijo: tenemos que creer la revelación de Dios al hombre en Cristo, porque las obras del Redentor muestran su gloria y a Dios en Él. Una de las cosas que debe llamar nuestra atención es que Dios quiso revelarse a nosotros por medio de la persona de su Hijo amado, y lo hizo a través de la encarnación. El Redentor entonces muestra su gloria, pero a la vez muestra a Dios en él. También William Barclay declaró: una rápida mirada a Cristo nunca hizo cristiano a nadie. Los ojos del cristiano están fijos, amorosamente maravillados en Jesucristo. Bueno, es increíble, pero esto es una realidad. Hay una facilidad en nuestro caminar de desviar nuestra mirada de Cristo. A veces es desviada nuestra mirada hacia las tribulaciones que sufrimos, a veces hacia las tentaciones de las cuales somos objetos. A veces nuestra mirada se fija en nuestras relaciones, en nuestras amistades. A veces nuestra mirada está en liturgias o en la iglesia en sí misma, o incluso en la vida misma que la iglesia puede darte. Hay demasiada gente entretenida con las actividades locales de su iglesia, pero que no están mirando a Cristo. A veces nuestra mirada está puesta en los placeres de este mundo, en aquello que agrada a mi carne, pero que poco a poco tiene el potencial de ir desviando mi fe del Señor. Así que nadie fue llamado cristiano por mirar a Cristo en una mirada rápida, sino que, como dice Barclay, realmente nosotros tenemos nuestra mirada fija en el Señor, y por eso nos maravillamos, y por eso debemos de estar sorprendidos y anonadados de su grandeza, de su gloria, tal como Hebreos 12:2 nos recuerda: puestos los ojos en Jesús. Ese no es un mirar circunstancial, ese verdaderamente es una mirada fija
acerca de quién es el Señor. El obispo Moll dijo, un Salvador que no sea Dios sería como un puente al que le falta la mitad. Entonces Jesús está afirmando acerca de su persona aquí y Él está declarando ser Dios. La confesión de Jesús en este pasaje era su clara y nítida afirmación acerca de su deidad o de su igualdad con el Padre. En otras palabras, Jesús es la imagen tangible y visible del Dios invisible. Buscar a este Dios nos llevará de forma directa a Cristo. Ahora, yo sé que posiblemente no batallamos en nuestro momento para reconocerlo, porque hemos creído las Escrituras. Pero el día que Juan escribe su evangelio, lo escribe en una manera o en una forma apologética, porque ya había quienes enfrentaban el hecho de que nuestro Señor no era Dios. Entonces Jesús es Dios, no una manifestación de Dios. Jesús es Dios mismo manifestado. Jesús lo había estado diciendo a lo largo de su ministerio, pero en esta hora en especial, su declaración es sólida, es fuerte y demanda que puedas venir al Señor en esa actitud de creer lo que Él ha dicho acerca de sí mismo. Incluso lo vemos en Mateo 16 cuando se le preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Para pasar a la segunda pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? La respuesta de Pedro la conocemos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios viviente. Bueno, permíteme simplemente afirmar lo que Colosenses 1:15 dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Escucha a Hebreos 1:4. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre de Dios le dio, el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Así que tenemos que afirmar junto con Jesús que Él es Dios, que esta es la revelación de Dios al hombre en Cristo y que esto muestra las obras del Redentor para su gloria y claramente sabiendo Dios en él. Vamos a orar. Señor, permítenos esta mañana afirmar que tú eres Dios. Permítenos vivir, transitar la vida y lo que tenemos delante de nosotros reconociendo que tú no eres un ser creado, que tú mismo eres Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo hecho carne, el eterno Hijo de Dios, el Logos. Padre, gracias te damos que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz. Permítenos vivir bajo esta seguridad y bajo esta convicción el tiempo que tenemos por delante. En tu nombre oramos. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.